dones espirituales ha sido una bendición. Hemos dicho que los dones espirituales son herramientas que nosotros tenemos para servir a la obra de Dios. Hemos dicho también que la necesidad de conocer los dones espirituales. Muchos de ustedes me dijeron, la verdad que yo no conocía estos dones, nunca los desarrollé, nunca los puse en práctica porque no los conocía en profundidad. Hemos estado hablando sobre el don de dar, el primer don que hemos dado, que hemos entregado. Hemos hablado del don del servicio, cómo servir a las mesas o servir en la limpieza del salón. Esta semana hice una entrevista a un docente. Si alguien me lo pone el retorno para aquí, que le voy a pedir, por favor. Entrevisté a un docente y me dice, ¿y cuál es tu ministerio? Y él me dijo, uno de los mejores ministerios. ¿Cuál es? La limpieza del salón. Y esta persona lo tomaba como un ministerio a limpiar el salón de la iglesia, el salón y las instalaciones. Qué hermoso es entender que el don de servicio es ese. El don de servicio muchas veces creen que es un don visible, que todos los ven. No, no. El don de servicio es cualquier servicio que hagas para Dios dentro de la congregación o fuera de ella. Hemos hablado sobre el don de exhortación, la necesidad de aprender a exhortar si es que tenemos el don. Y hemos hablado, y hoy vamos a hablar sobre el don de fe. Usted sabe que dice Jorge Müller, dice, la fe comienza donde terminan las posibilidades humanas. Esa es la mirada del alma puesta en Dios, comprendiendo que no se necesita una gran fe, sino una fe en un gran Dios. ¿Por qué explicamos el don de fe? Porque nosotros tenemos que entender, en primer lugar, que los dones tenemos que descubrirlo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Descubriendo los dones. La segunda D que tenemos que hacer con los dones es desarrollarlos. Yo no puedo saber si tengo el don si no lo desarrollo, si no lo pongo en práctica. Y la tercera D que tengo que saber del don, al pasar lo digo, es dedicarlo al Señor. Hablé en el velatorio del papá de José Ignacio Alba, y cuando termino de hablar, estaba lleno de personas que no conocían a Dios. Yo me voy a un costado, apenas terminar de hablar, me voy a un costado, se me acerca un hermano y me dice, ¿por qué te vas a un costado a terminar de hablar? Me llama la atención porque siempre haces eso. Es que me voy a darle la gloria a Dios. Me voy a darle la gloria a Dios. Nada es mío, todo es de Dios. Ahora, yo tengo que entender que el don que tengo no es mío, no es para mi gloria, es para es para su gloria y es para tu bendición. Por eso, si vos no conoces los dones que tenés, me perjudica a mí, perjudicas a tu hermano. Necesitamos conocer los dones espirituales y dejar el celular. Porque muchas veces estamos predicando y hay personas que están con el celular. Usted ha venido a escuchar la palabra de Dios, no a mirar el celular. Escuche lo que Dios tiene para su vida. Ahora, el don de fe es algo maravillosamente precioso y pocas veces predicado. ¿Sabe por qué? Porque es una verdad majestuosa, gloriosa. Cuando la razón se agota, la fe se agiganta. Cuando los recursos desaparecen, la fe persevera. Cuando las circunstancias nos agobian, la fe se enaltece. El don de fe. Ahora, yo sé que yo estoy predicando y usted está pensando, pero ¿cuál fe? ¿Cuál fe? Ya lo vamos a explicar. Ya lo vamos a explicar. El gran problema es que hemos dejado de creer en Dios. Le hemos dejado de creer a Dios. ¿Usted se acuerda de Job? Job fue el hombre que más sufrió en toda la Biblia, 42 libros de Job, 42 capítulos de Job. El hombre más recto, tan íntegro. No era que era perfecto, no tenía pecado. No, sí tenía pecado. Pero Dios lo pone de ejemplo. Pregunto,
¿Dios lo pondría de ejemplo a usted? ¿A usted, mi hermano? ¿A vos? ¿A mí? Era tan íntegro Job que lo puso de ejemplo ante Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? Qué vida que tenía Satanás. Era un hombre 10. Tengo una gana de hablar de Job, pero no voy a hablar de Job. Era un hombre 10. Era un hombre que tenía 10 hijos, que era hombre económicamente maravillosamente prosperado. Era un hombre espiritual, hacía todas las mañanas un devocional por si alguno de los hijos tenía un mal pensamiento. Pero ese hombre, cuando le vino el dolor, termina diciendo en el 42:5, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa? De oídas te había oído, había escuchado de ti, yo conocía de Dios, pero no conocía personalmente a Dios. Hermano querido, dice Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces yo en esta mañana quisiera que nos pongamos de pie para entrar en una galería maravillosa, la galería de los hombres de Dios, la galería de la fe. Cómo estos hombres, por la fe, obtuvieron cosas maravillosas para Dios. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11:1. Si tiene su Biblia lo puede abrir. Si no lo ve de la pantalla, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio del que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue trasladado, dice otra versión, para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese. Lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí me quedo. Sin fe es imposible. No podemos seguir hablando. Si no tenemos fe, no agradamos a Dios. ¿Cuánto hemos perdido la fe? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, recompensador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca que en su casa, para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y vamos a terminar todos el verso 30 en voz alta. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Padre, esto es un tema pero tan delicado, tan solemne, tan reverencial, que yo necesito que tú hables por mí. Necesitamos palabras de hombre, no necesitamos palabras de hombre, sino de parte de Dios. Habla tú por mí en esta mañana. Te lo pido en nombre del Señor Jesús. Amén. Para hablar de la fe, primero tengo que poner cuál es la definición de fe. ¿Qué es el don de la fe? ¿Es el don que todos tenemos? ¿Cuántos tipos de fe tenemos? Bueno, el don de fe es la capacidad sobrenatural impartida por el Espíritu Santo mediante la cual Dios concede a un creyente.
Ahí estamos definiendo. A un creyente o varios creyentes, no es para todos. Es una convicción extraordinaria e inquebrantable para confiar en Él y esperar el cumplimiento de su voluntad en circunstancias que humanamente son imposibles. Hermanos queridos, el don de fe es el don que Dios le ha dado a algunas personas. Es un don especial, es un carisma especial, es un regalo especial que lo tenemos o lo tienen algunas personas que han recibido al Señor Jesús. Ahora, yo quisiera tomar este sermón en 3 puntos. En primer lugar, el don de fe discierne lo invisible. En segundo lugar, el don de fe depende del Dios invencible. Y en tercer lugar, el don de fe desafía lo imposible. En primer lugar, discierne lo invisible. Cuando vamos a Hebreos 11 que hemos leído, allí vamos a encontrar a 16 personajes que algunos dicen el apóstol Pablo fue escrito. Yo no me animo a decirlo, pero algunos dicen que el apóstol Pablo lo escribió. Tenemos 16 personas que por la fe llegaron a alcanzar cosas maravillosas. 16 personas. Ahora, cuando yo miro eso, también me doy cuenta que hay 8 referencias o 9 referencias de personas sin nombres que también están allí. Por la fe, Dios lo bendijo, pero así también murieron. Algunos murieron aserrados. Algunos murieron crucificados boca abajo. Algunos murieron y entregaron su vida por Cristo. Te pregunto en esta mañana, ¿tú entregarías tu vida por Cristo? Muchas veces corremos la cortina de la pieza. No, hoy está nublado, hoy está medio feo, no voy a ir a la iglesia. Nuestra fe es tan débil, nuestra entrega a Dios es tan básica, tan pusilánime, que no nos entregamos a Dios. Por estas 16 personas, Dios lo puso en la galería de la fe para mostrarnos y ser ejemplos de nosotros. Por eso Hebreos capítulo 2 empieza, por tanto, despojaos, dice, por tanto, teniendo esta gran nube de testigos que nos miran. Y no es que hay hermanos como algunos dicen, mi papá me está mirando del cielo. No. No es que ellos nos miran a nosotros, nosotros los miramos a ellos. Esa gran nube de testigos que son estos 16 hombres, nosotros tenemos que mirarlos a ellos, mirar su fe, su entrega, su bendición. Ahora, mira, 18 veces dice, por la fe, por la fe. Es que, hermano querido, sin la fe nadie puede llegar a nada. La palabra de Dios dice en Romanos 10, la fe viene por él y el oír la palabra de Dios. Vamos a dar vuelta al texto. Entonces la palabra de Dios, por la palabra de Dios viene la fe y por la fe viene el oír. ¿Sí? ¿Estamos dando bien el texto? Bien. Quiere decir que si yo no conozco la palabra de Dios, no tengo fe. Si yo no conozco el capítulo de Abdías, no tengo fe. Si no conozco los 50 capítulos de Génesis, no tengo fe. Los 21 capítulos de Juan, no tengo fe. Si no conozco los 28 capítulos de Mateo, no tengo fe. Si no conozco los 3 capítulos de Ageo, no tengo fe. Entonces, cuando me vienen unas circunstancias adversas en la vida, cuando tengo angustia, desolación, depresión, que llego al momento de decir, Señor, quítame la vida, no nos quejemos. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ustedes por qué creen que nosotros hemos hecho la lectura bíblica congregacional? ¿Por qué el Señor nos ha guiado a la lectura bíblica congregacional? Porque sabemos que aquí hay personas que tienen más de 2 años de cristiano y nunca han leído toda la Biblia entera. Y tienen ya 2 años de cristianos. Estamos en problemas, hermanos. Estamos en problemas.
Si yo no he leído la Biblia, no voy a tener sabiduría y discernimiento para manejarme en la vida. Aunque yo conozca Juan 3:16, conozca otros textos más que decía Marquitos que muchos lo conocemos. Yo necesito caminar por los 66 libros para poder tener luz y para poder tener fe. Ahora, cuando yo miro esto, miro las palabras griegas que están allí y me doy cuenta que ahí la palabra fe significa pistis, que es confianza, convicción, dependencia. En la fe que actúa. Cuando hablamos de certeza es hipostasis, que es un fundamento, sustancia, realidad firme. Tiene relación un poquito de Filipenses 2 cuando habla de la unión hipostática de Cristo, pero más referente es porque es la sustancia. Yo tengo certeza que lo que va a venir es bueno. Fe allí es certeza que si yo oro, Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad. Nunca se olvide esto. Porque muchos declaran, yo declaro que voy a hacer esto y Dios me va a contestar. No, mi hermano. Él es el Señor, nosotros los siervos. Ahora vos le vas a guiar al Señor. Pero sí tenemos la certeza que Dios me escucha. Pero cuando vamos a la palabra allí, convicciones, prueba interna, evidencia, seguridad, dentro del alma que Dios me está escuchando. Y cuando vamos a la palabra, lo que no se ve, es la fe mira más allá. Hay gente que tiene un pensamiento positivo y dice, no, va a ir todo bien. Es un pensamiento irresponsable. Es un pensamiento irresponsable. Pero aquí la palabra, lo que no se ve es, yo tengo certeza, convicción de lo que va a venir, va a ser bueno. Ahora, mi hermano, ¿cuántos de los que están aquí hemos perdido esa fe? Yo la he perdido. Yo muchas veces he bajado los brazos. Y Dios me ha sorprendido. Ahora, cuando yo miro eso, miro cuáles son los tipos de fe. Primero el tipo lo hicimos aliterado para que lo entendamos. Primero es la fe salvadora. ¿Cuál es la fe salvadora? La fe que aparece en Efesios capítulo 2. 2, 8 y 9. Cuando vamos a Efesios 2 nos damos cuenta que por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios. Es la fe que ha tenido la persona cuando se ha sentado en el salón, ha escuchado el mensaje, ha bajado al corazón y ha recibido a Cristo. Es la fe salvadora. Es la fe que te hace entrar en las arcas de la iglesia. Es la fe que le dice, Señor, entra a vivir en mi vida. El domingo pasado había una persona que había recibido al Señor cuando había hablado Raúl Ferrero. Me dice, pastor, quiero hablar con usted. Lo llevé al lado. Me dice, hoy sentí la voz de Dios dentro de mi corazón. Yo sentí que Cristo está en mi vida. Yo tengo paz. Esa es la fe salvadora. Pero después está la fe santificadora, la que aparece en Gálatas 5:22. También es pistis, que se traduce también fe, fidelidad. Es la fe que te santifica, es el fruto del Espíritu. Cuando nosotros miramos y decimos, cuando yo me convierto tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Esa fe se convierte en fidelidad o es fe, fidelidad para creerle a Dios. Hermano, ¿usted ha bajado los brazos? Si usted le cree a Dios, todo le es posible. Pero aquí viene la fe sobrenatural, la que aparece en 1 Corintios 12:9. Es la fe que le ha dado a algunas personas para decir, yo oro por vos. Y Dios le contesta a esa persona. Es un don.
Hace muchos años estaba don Luis Juárez. Don Luis Juárez tenía, anciano en la iglesia de Calle Andes, él tenía don de fe. Y todos le iban a pedir a él que ore y ore y ore. Me acuerdo una vez oró por un matrimonio que no había podido tener hijos, que era un hombre del gobierno. Oró y la persona después de muchos años tuvo el hijo, natural. El don de fe. Ahora, mis hermanos, la fe salvadora nos acerca a Dios. La fe santificadora nos mantiene caminando. Y la fe sobrenatural nos levanta para creerle a Dios cuando todo parece imposible. En primer lugar, la fe discierne lo invisible. En segundo lugar, la fe desafía lo imposible. Ahora, ¿por qué pongo allí Santiago capítulo 5? Porque dice ahí la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración del justo es eficaz. ¿Cómo dice? La oración eficaz del justo puede mucho. La pregunta es, ¿cuándo una oración es eficaz? Bueno, seguimos la lectura. ¿A quién pone Dios? Nunca te vayas del contexto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Ya le explico. Para que no lloviese, y no llovió por la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. ¿Qué significa oró fervientemente? Ahí oró fervientemente significa prosuke. Oró en oración, se sumergió en oración, se metió en oración. ¿Cómo haces cuando orás vos? ¿Oras con el celular prendido? Cada emoticón que te entra te interrumpe la oración. O apagas todo, cierras tu pieza, pones un almohadón, escuchas música cristiana y le dices: Señor, háblame. Porque no tenemos vida de oración, no tenemos frutos en la vida. La oración nos transporta, la oración nos hace nuevo, la oración nos renueva. Una vida de oración es una vida que impacta. Por eso dice Mateo 6:6, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, intimidad. Entra en tu aposento, intimidad, cerrada la puerta, soledad. Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público, seguridad. Yo tengo que cerrar la puerta, mi hermano. Tengo que tener intimidad. Tengo que orar a Dios. Ahora, ¿por qué lo pone a Elías allí? Bueno, ahí hay una figura de dicción que se llama histéresis. Cuando uno va a primera Reyes, se da cuenta que en Primera Reyes no dice que él oró para que no llueva, no, él oró para que llueva. ¿Y por qué dice aquí que oró para que no llueva y para que llueva? Eso es una figura de dicción que se llama histéresis, que sí significa, consiste en traer una historia del pasado y darle un dato desconocido al tema. Doy un ejemplo. Cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, dice Hechos de los Apóstoles, como dijo el Señor, más vale dar que recibir. Y cuando van los evangelios, en ningún lado dice, más vale dar que recibir. Dios le ha dado una histéresis, una nueva revelación a Elías o a Santiago para decir algo nuevo que le dé un dato desconocido al tema. Hermano querido, Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y por qué Dios le contestó? Porque oró basada en la palabra y en las promesas de Dios. Ahí está el pasaje. En Deuteronomio 11:16 decía que si el pueblo se vuelve a la idolatría, el Dios iba a cerrar como bronce el cielo. Entonces, ¿qué hace Elías? Ora y dice: Señor, el pueblo ha vuelto, manda lluvia. Y Dios mandó lluvia. Hermano querido,
Dios contesta cuando nosotros oramos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su voz. Dios bendice cuando hablamos con la palabra. Termino. La fe depende de un Dios invencible. ¿Por qué? Porque la incredulidad hace mucho daño, mi hermano. La incredulidad. No creerle a Dios es un problema. Yo te pregunto, ¿le crees a Dios? Mira, no creerle a Dios te da pérdida. Mira Números 12. Dice que el pueblo, por mirar a esos gigantes, no entró a la tierra prometida. No le creyó a Dios. Entraron 12 personas a la tierra. 10 dijeron, son grandes, no entremos. 2 dijeron, vamos a ganarle. 10 dijeron, miraron un Dios pequeño y gigantes y problemas grandes. Y 2 miraron un Dios grande, pero problemas pequeños. Hermanos queridos, la incredulidad nos hace perder las cosas de Dios. Pero no solo la incredulidad nos hace perder, la incredulidad nos da parálisis. ¿Se acuerdan de Pedro cuando Pedro se hundió en el mar? Era porque desvió la mirada del Señor. Hermanos, en medio de la dificultad, cuando desviamos la mirada de Dios, nos hundimos en la depresión, en el desaliento. Bajamos los brazos. Nos paralizamos. Y no actuamos. Pero no solo la incredulidad nos da pérdida, nos da parálisis, sino da privación. Privación de su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque dice que Dios no pudo hacer milagros en Nazaret por la incredulidad de ellos. Tal vez tengas 30 años de cristiano y nunca has visto un milagro de Dios. Te pregunto, ¿será por vos o será por Dios? Tal vez tengas pérdida en tu vida, parálisis y privación. Créele a Dios. Créele a Dios. Pero ¿cómo créele? Créele que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo es tu Dios. El mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Dios que opera en ti. Créele a Dios que es un Dios grande. Es que yo ya bajé los brazos, ya oré tanto y no encuentro solución para mi vida. No. Y me ato en el pasado. Y yo quiero la bendición y no puedo. Y pasa el tiempo. Y me lleno de odio porque veo a otros que reciben la bendición sin haber tenido entrega. Miro a otros que tienen la bendición sin haber. Es más, es una persona que no tiene a Cristo, pero tiene más bendiciones que yo. Salmo 73, Asaf. Miraba a todos como los incrédulos tenían prosperidad y él se miraba a sí mismo y dice, al último, en vano he entregado mi alma, en vano la he entregado. Hasta que llega el verso 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, vi el fin de ellos. No te desalientes. Dios quiere que tú le creas, porque Dios es grande. Por eso dice Lucas 17:5, dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. No le pidieron hacer mejores milagros. Aumentanos la fe. Hemos perdido la fe en Dios. Hermanos, sinceramente, de corazón a corazón, hemos perdido la fe en Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos alejado de la palabra de Dios. Sencillamente.
vuelve a tener tu tiempo a solas y vas a ver cómo Dios te va a resucitar esa fe. Tips. ¿Quién tiene el don de fe? Bueno, aquel que mantiene la esperanza cuando otros han perdido la suya. ¿Quién tiene el don de fe? Cuando te aferras a las promesas de Dios hasta ver su cumplimiento. ¿Quién tiene el don de fe? Cuando otros creyentes de la congregación se acercan y piden tu apoyo cuando atraviesan crisis. ¿Quién tiene el don de fe? Cuando tienes paz en medio de circunstancias difíciles, imposibles, que no puedes más. Por eso en esta mañana vos tenés que decirle, Señor, porque esa es la idea. Señor, yo quiero empezar a ver si yo tengo don de fe. Ya sé el concepto. Lo voy a llevar al Power a mi casa. Lo voy a grabar. Voy a hacer un test que van a poner en la iglesia, en el chat de la iglesia. Pero yo quiero saber, porque tal vez me estoy perdiendo bendiciones. Yo quiero saber si tengo el don de fe. Así que la fe discierne lo invisible, depende de un Dios invencible y desafía lo imposible. Vamos a orar de dos en dos y vamos a decirle al Señor que nos ayude a recuperar nuestra fe. Que como iglesia podamos tener más fe y que se despierten en nuestra congregación el don de fe, de manera que podamos tener una iglesia que pueda hacer un impacto en la sociedad en que vivimos para su gloria y para su honra.